Hermanos, que tengan buenos días, buenas noches a todos. Y bueno, quería en este tiempo que estamos un poquito en esta cuarentena, en este lugar donde nos han impedido movernos, salir de nuestras casas, usar estos medios para que podamos estar juntos y bueno, recibir también una meditación de lo que es la palabra del Señor y de lo que estamos viviendo. Estuve investigando un poquito acerca de todo lo que es la pandemia, y la pandemia no es algo nuevo, sino que a lo largo de los siglos ha venido esto ocurriendo. La viruela, por ejemplo, en el siglo XVIII llevó más de 300 millones de muertos. El sarampión, 200 millones, también fue una pandemia. La gripe española, en 1918, entre 20 y 40 millones de muertos. La peste negra, en el siglo XIV, en Europa murieron 25 millones de personas y en Asia unos 50 millones de personas, sin hablar del SIDA, que lleva hasta el momento 25 millones de personas. O sea que esto no es algo nuevo a lo largo del tiempo, sin hablar de tiempos, siglos anteriores, ¿no es cierto? Siempre hemos tenido este tipo de pandemias, pero en este tiempo esto nos ha servido para meditar algunas cositas, sobre todo en la palabra del Señor, y quiero que compartamos eso. La primera cosa que quisiera que meditáramos sería en Mateo capítulo 24. El Señor está hablando a los discípulos y en el versículo 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La primera cosa que yo veo o rescato o tomo es las señales, ¿no? Esto que está pasando, yo creo que es una señal de Dios, el cual nos está alertando o avisando, ¿no es cierto?, de que el fin se está acercando. Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ahí está la palabra, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que uno está viendo, que a medida que han pasado los años se ha ido acelerando el número de terremotos, el hambre y las pestes en lo que estamos hoy viviendo, ¿no es cierto? Pero el Señor sigue diciendo que esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso también es interesante. El amor de muchos se enfriará, ¿no? En este tiempo uno ve que es una sociedad tan egoísta, está cada uno pensando en sí mismo, que el amor se está enfriando, ¿no? Que eso no pase en la iglesia, que eso no pase entre nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de Dios por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios, decimos, porque esto es lo que estamos esperando, y si queremos acelerar la venida de Cristo,
tenemos que predicar el Evangelio, porque este Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces el que está en Judea huya a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva para atrás para tomar la capa, mas ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie se haría salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos. Y hermanos, esto es lo que viene, esto es lo que tenemos que estar esperando. Que se van a levantar falsos cristos en la humanidad. Dice, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho, así que si os dijeren, mirad, está aquí en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermanos, es bueno poder estudiar la profecía, poder estudiar lo que cita, por ejemplo, el profeta Daniel, el tiempo del anticristo, el tiempo del arrebatamiento de su iglesia, y estas son los principios de dolores. Todas las cosas que está pasando no son tal vez las plagas de Egipto, pero son principios de dolores en las cuales hoy día se conoce más por el hecho de las comunicaciones, el internet, pero antes pasaron cosas más terribles inclusive. Entonces tomamos esta primera palabra como señal. La segunda cosa que analicé es Isaías capítulo 24. En Isaías capítulo 24, versículo 1, dice, aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y se trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así es su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende y como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será eternamente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, altos pueblos de la tierra. Y pensando en esto, ¿no? En el primer mundo pasó esto, ¿no? Esto no pasó en África, esto pasó en el primer mundo, en lugares donde tienen toda la tecnología, donde tienen todas las cosas, tienen un nivel de vida mucho más superiores. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, hermanos, traspasaron la ley de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra será amarga a los que bebieren. Quebrantada está la ciudad
por la vanidad. Toda casa, y escuchen bien esto, hermanos, versículo 10 de Isaías capítulo 24, versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, y toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Le suena algo esta palabra? Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Entonces, estos, versículo 14, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Bueno, ese versículo lo pueden leer ahí en sus casas. Y es llamativo, ¿no? Yo le puse como segundo punto a lo que está pasando, juicio de Dios. Uno piensa, por ejemplo, en este tiempo se está hablando del aborto, muchos países ya lo están practicando, y el aborto quería exterminar a los niños, o quiere exterminar a los niños, y este virus no toca a los niños, o es muy poca la influencia que tiene sobre ellos. También es un juicio sobre la vanidad de los países ricos, ¿no? La vanidad, uno ve los países como España, como Italia, que ha crecido tanto el número de ateos, o Inglaterra u otros países, que tienen todo. Tienen un pasar económico muy importante, pero se olvidaron de Dios. Me entristecía, días atrás veía en la televisión un lugar donde se predicaba el Evangelio, un templo, un local, vamos a decir así, esos tipos catedrales del siglo XVI, XVII, donde se predicó la palabra, unos edificios maravillosos, y hoy son bares, son confiterías, y así hay muchos lugares, iglesias que hoy día ya no están y que se usan para fiestas. Evidentemente que el primer mundo es el que más azotado está, y realmente el Señor tenga misericordia. Pero hermanos, hablamos de la señal, la peste como señal, hablamos del juicio. También hablamos de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, es un texto que todos lo conocemos, que todos hemos leído tantas veces. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evidentemente que detrás de esto también está Satanás. Detrás de esto está la obra, él es homicida, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Que Dios le permitió a Satanás que hiciera esto. O sea, ¿cómo podemos tomar este punto? Este punto también podemos tomarlo como una obra del diablo, pero que Dios lo permitió. Y la última cosa, el último punto que tengo para compartir, es que podemos hacer un autoanálisis acerca de la iglesia, acerca de cómo nos encuentra en este momento. La pregunta que yo te hago y me hago a mí mismo: ¿cómo me encuentra este momento espiritualmente? ¿Tengo aceite en mi lámpara? ¿O mi lámpara está seca y me sorprendió esta situación? Porque también lo tomo a esto yo como un llamado de atención a su pueblo.
al pueblo de Dios, un llamado total de atención. Más allá de que haya señales, de que haya juicio, de que haya obra del diablo, también creo que hay algo que la iglesia tiene que entender. ¿Cómo nos encuentra espiritualmente esta pandemia? Esta situación donde no podemos reunirnos, donde realmente extrañamos, no ha pasado una semana y ya estamos extrañándonos, y esto puede pasar meses, inclusive, que no podemos reunirnos. Pero ¿cómo nos encuentra? ¿Tenés suficiente aceite en tu lámpara? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Podés decir que el aceite de tu lámpara está con reserva para cuando viene el Señor? ¿Pensaste en estos días en el prójimo? ¿O pensaste solamente en tu familia, en lo cercano? ¿Pensaste como iglesia, como pueblo de Dios, como sacerdote de Dios, en los necesitados, en aquellos que están solos, en la gente mayor? ¿O te recluiste a pensar solamente en vos y bueno, en tu familia? Cuando leíamos recién, el amor de muchos se enfriará, lo contrario del amor es el egoísmo, ¿no? Y el egoísmo puede estar también instalado en la iglesia, puede estar en un sentido siendo protagonista de su pueblo. Pero vamos a las reuniones y cantamos y tenemos nuestros lugares de reunión y hacemos todo, hasta oramos. Pero hay un egoísmo dentro nuestro que debe ser erradicado totalmente. El amor se enfriará. Que no se enfríe tu amor, que no se enfríe mi amor para con el prójimo, para con el hermano en Cristo. ¿Cómo nos encuentra el Señor? ¿Cómo te sorprendió esta pandemia? ¿Te sorprendió con fe, preparado, proclamando, por ejemplo, el Salmo 91, que habla de la peste destructora? ¿O te agarró un ataque de pánico? ¿O el temor en un sentido tomó posesión de tu vida? ¿Cómo te encontraste? Yo escucho y veo cómo la gente está atemorizada, haciendo colas en los supermercados para comprar 10 kilos de sal, o cosas que como si tuvieran un problema atómico, hubiera radiación y tenemos que estar en un sótano. La gente tiene miedo, la gente corre de pánico, hay hasta muertes por peleas, para cumplir las cuarentenas, y la gente que ha venido del exterior, hay violencia, se ha desatado toda esta ola de dolor. Pero nosotros estamos en paz, nosotros estamos sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, sabiendo que los dinteles de nuestras puertas, de nuestras columnas, están rociados con la sangre de Cristo, o entramos en pánico y en temor. Quiero recordarte, querido hermano, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Esta situación de la pandemia, en la cual nos ha recluido en nuestros hogares, nos llevó a orar más, nos llevó a leer más la palabra, nos llevó a tener más intimidad con Dios, o estamos de vacaciones. Uno ve en las noticias como largas colas de gente estaba yendo para la costa, y pensaba, la gente no entendió, la gente quiso salir de vacaciones o pensó en una oportunidad para salir de vacaciones. Es parte del egoísmo, piensan en sí mismos, no piensan en lo demás. Es parte de no ser entendido en los tiempos, parte de la característica de los hombres de David,
era que debían ser entendidos los tiempos. Y nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. No estamos en tiempo de vacaciones, no estamos en tiempo donde nos podamos relajar, estamos en el fin de los tiempos, hermanos. Hablando con varios, cuántos sueños ha habido respecto al fin del mundo, a la venida del Señor, cuántas cosas se van cumpliendo en la palabra, los terremotos, las guerras, los rumores de guerra. En muchos lugares se han manifestado gente que dice que es el Cristo. ¿Y nosotros cómo estamos? Nosotros estamos esperando como esa novia que está esperando ataviada al esposo, preparándose, teniendo su vestido limpio, su lámpara llena de aceite, o estamos teniendo una religión. Esa es la gran diferencia, creo yo, y esto lo digo como para finalizar. Podemos estar haciendo de nuestra vida una vacación espiritual, o podemos estar encendidos en Cristo. Aún estando, hermanos, en nuestras casas, aún teniendo la imposibilidad para salir, el Señor está con nosotros, el Señor está presente en nuestros hogares, y Él está anhelando que sus hijos tengan comunión con Él, tengan diálogo con Él. Esto ha sido toda una experiencia. Esto, la verdad que no es fácil hablarle a una cámara, pero quería que pudiéramos unirnos en oración, que pudiéramos clamar realmente, que pudiéramos interesarnos por el resto de los hermanos, que pudiéramos prepararnos, porque si tenemos que pasar mucho tiempo así, vamos a tener que cambiar algunas cosas en nuestro culto, en nuestra forma nuestra forma de vivir. Oremos para que esto no sea tan largo, pero sí, hermanos, entendamos que esto lo ha permitido el Señor. Así que yo les mando un abrazo, como siempre. Me gustaría verlos, a cada uno de ustedes, a darles un abrazo. Bueno, es imposible en este momento, pero quiero llevar esta palabra de reflexión, que estemos atentos a las señales, que estemos atentos al juicio de Dios, que estemos atentos a la obra del diablo, pero que estemos atentos a nuestra condición como iglesia. Y cuando digo de iglesia, no me refiero al resto, me refiero a vos y a mí. Cada uno de nosotros no piense en el otro, como el otro debería hacer esto, debería hacer lo otro. Cada uno pensemos en nosotros mismos. Así que un abrazo grande, el Señor te bendiga, y bueno, seguiremos conectados.